También le damos la bienvenida a todos los que nos visitan a través de Facebook Live. Y hoy vamos a estar compartiendo el Salmo 95 y hablando acerca de ser rescatados para descansar. Amén. Ser rescatados para descansar. Entonces vamos a la palabra del Señor. Ténganla ahí listo. Ustedes saben que el tema de este año es preparar el camino del Señor. Y preparar el camino del Señor incluye un mover que tiene que haber para sumergirnos en la profundidad de la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden el concepto de sumergirse? De ir profundo para conocer a Dios y disfrutar a Dios. Porque no es solo conocer de Dios, sino conocer a Dios. Entonces, este salmo nos va a mostrar parte de ese propósito cuando nosotros venimos a adorar a Dios como comunidad de fe, de fidelidad. Y este salmo es parte de lo que se llama el corazón del salterio. El corazón del salterio está entre el Salmo 90 al 100. Y muestra ese corazón del salterio en donde está incluido este salmo, muestra la mismísima naturaleza y el carácter de Dios y también cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Entonces, yo voy a preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros? Amén. Todos yo creo que venimos a cumplir o por lo menos a tratar de entender. ¿Cuántos quisieran saber qué bendición podemos recibir si entendemos bien este salmo? Amén. Porque la idea no es que usted reciba un conocimiento, sino que usted lo pueda poner en práctica. O sea, que usted diga, hoy el pastor predicó y me dio una herramienta. Yo recibí una herramienta y ahora yo voy a poder utilizarla mejor para mi vida personal, mi vida devocional. Entonces vaya al verso 1. Al verso 1, vamos al verso 1. Si usted me ve que yo como que me quedo pensando, es que ya sabe lo que pasa. Estoy luchando con algunas cosas de la salud y estoy procesando. Entonces, en lo que vuelvo y caigo en tiempo, a veces me cuesta. Entonces, el verso 1 dice, venid. Lea ahí conmigo, ¿verdad? Dice eso, ¿verdad? Déjame, yo lo abro aquí también por si acaso. Abra su Biblia ahí en el Salmo 95. Dice, venid. Entonces, es una invitación de Dios porque estaban celebrando algún suceso de rescate. Entonces Dios dice, venid. Luego dice, cantemos a la roca de nuestra salvación. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender. Salte al verso 6. Vuelve a decir, venid. En esa experiencia donde están celebrando un rescate de Dios. Venid, adoremos y postrémonos. ¿Por qué? Ahorita lo entenderemos. Pero ahora vea el verso 7. El verso 7, ahí, tiene un venid que está implícito. Y luego, a partir de ahí, cambia el tono de la invitación. Porque aparece un cuando. Ahí aparece un cuando. Más adelante va a aparecer. En sus Biblias dice sí, como si fuera un sí condicionante o condicional, pero es un cuando. Y un cuando es un adverbio de tiempo que a la vez, ¿verdad? Puede trabajar como un sí, pero este sí lo controla Dios, depende de Dios, por eso se dice cuando. Cuando, un adverbio de tiempo. Pero ese cuando nos atrapa porque todo lo que pase en este salmo a partir de ahora va a ocurrir ¿cuándo?
¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ese cuándo está relacionado con Dios. Y luego dice, oh, día. No está hablando de hoy en el sentido de un día cualquiera, sino dice, oh, día, porque la palabra día en el Antiguo Testamento fue uno de los nombres que se le puso a Dios cuando viniera a la tierra. Uno de los nombres del Mesías. Así que dice, oh día, o oh Mesías, cuando oyereis su voz, no endureceréis vuestro corazón. Lo voy a cambiar de la versión Reina Valera, que suena un poco raro, para hablar más contemporáneo. Oh día, oh Mesías, cuando oigan tu voz, no endurecerán sus corazones. Así que ese cuándo está relacionado con eso que dice ahí. Entonces, luego dice, ¿cómo sucedió en Meriba, allá en el desierto, cuando el pueblo estuvo dando vueltas 40 años en el desierto, allá en Meriba, que significa el sitio de la rencilla, porque se pusieron a contender y a pelear contra Dios y contra su líder Moisés y Aarón en una rencilla por agua. Y preguntaron los muy descarados diciendo, ¿acaso estará Dios con nosotros? El Dios que mandó 10 maravillas para derrotar a 10 dioses falsos de Egipto, que los sacó con mano poderosa, que derrotó al faraón, que abrió el mar rojo para ellos. Y estos se ponen a preguntar si todavía eso es verdad, de que Dios los eligió y camina con ellos. Y por eso se llamó el sitio de la rencilla, porque hicieron la pregunta equivocada. ¿Y cuántos de nosotros en medio de nuestras crisis hacemos la pregunta equivocada? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Y será que si Dios se acuerda de mí? ¿Y será que si Dios me tiene presente en su mente? ¿Y será que si Dios me va a responder? ¿Acaso yo le importaré a Dios? ¿O eso de Dios yo me lo tragué y en el fondo eso como que no es verdad? Porque a veces el diablo y las circunstancias y las enfermedades y las crisis comienzan a trabajar con nuestras mentes y comenzamos a elucubrar ideas en contra de ese Dios que un día nos llamó y se nos reveló y nos ha mostrado con pruebas indubitables de que Él es real y camina con nosotros. Entonces, cuando ya tú comienzas a entender esto, entonces este salmo es una invitación que ha comunicado la voz de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar todas las tragedias de la vida. Porque la voz de Dios se convierte en el regalo de Dios para que usted y yo enfrentemos los momentos duros de la vida. Por eso es que luego dice, 40 años estuve disgustado con la nación, porque no entendieron la voz de Dios. No comprendieron el regalo de la voz de Dios, de oír la voz de Dios, de caminar bajo el influjo de la guianza de la voz de Dios. Dicho sea de paso, ahora la voz de Dios. Ahora usted no necesita diciendo a Dios, no Dios, ahora si tú no vienes y me hablas directamente al oído con voz audible, entonces yo... No, si Dios quiere lo puede hacer, pero casi siempre que lo hace es para decirte que si no cambias a la próxima te mata. Digo, esos son los testimonios que yo he escuchado. A veces viene y es para darte la última oportunidad. Entonces te la dice con voz audible para que tiembles. Pero usualmente, aparte de eso, si quieres oír la voz de Dios, aquí está. Abre usted aquí, aquí usted está escuchando todo el tiempo la voz de Dios. Entonces 40 años estuvo disgustado con la nación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estuvo disgustado con la nación? Escuche esto que le va a parecer una paradoja.
Estuvo disgustado porque a esta gente le pasó lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Se enamoraron y se apegaron del que los secuestró. Y entonces, como estuvieron allá cautivos 215 años, porque ponen 430, pero el conteo es desde que Dios le habló a Abraham, pero técnicamente hablando fueron 215 años de cautiverio. Entonces se enamoraron de los faraones y de la esclavitud. Y entonces, cuando ya estaban en el desierto, en vez de tornar sus corazones al Dios que los había rescatado, que los había sacado con mano poderosa, que los estaba llevando a una tierra que iba a producir leche y miel, que significaba todas las bendiciones habidas y por haber de parte de Dios para el pueblo, ellos preferían volver a donde estaba su secuestrador. Y entonces, aunque estaban de cuerpo presente allá en el desierto, con su mente y su corazón estaban: ay, yo quiero regresar. Ay, yo quiero regresar. Ay, Egipto. Ay, y entonces autoconvenciéndose de que allá la comida era buena. Ay, allá nos daban carne. Sí, le creo. Les daban carne y les daban lo mejor. Mentiras. Comían era lo básico, porque de resto era esclavos, trabajando 18 horas al día. Y látigo. Pero ellos querían regresar. Esa es la paradoja del ser humano, que Dios viene a libertarlo y el ser humano le dice: no, está bien, déjame quieto que yo regreso con Satanás. Me gusta ser esclavo de Satán. Me gusta convivir con los demonios. Me gusta vivir la vida loca y vivir una vida desordenada, y no importa que no encuentre propósito a la vida, déjame quieto. Y tenemos gente en las iglesias que está de cuerpo presente aquí hoy en el templo, pero su mente está elucubrando cómo puede regresar allá a Egipto. Y entonces por eso Dios estaba disgustado con esta nación. 40 años. Por tanto, dice, juré, Dios juró en su repudio que no entraría esa generación que duró 40 años dando vueltas, no entraría en su reposo. No entendería, no conocería el verdadero descanso que produce Dios. Y por eso todos terminaron tendidos en el desierto. Entonces, ¿cómo Dios espera que Casa de Dios Zulán celebre el regalo de oír su voz? Porque es un regalo para celebrar. O sea, que hoy en día usted tenga la Biblia y la pueda leer en el idioma que quiera y en la versión que quiera, y que pueda venir hoy a reunirse sin que lo persigan, es un regalo de Dios. ¿Cómo Dios quiere que Casa de Dios Zulán celebre ese regalo? Y entonces comienza a hablar en una metáfora que tenemos que comenzar a quitarle todas las capas para entenderla. Dice: porque en su mano, en la mano de Dios, están las profundidades de la tierra. Poderoso eso. Nos habla de una profundidad. ¿Y cuán profunda es esa profundidad? Suena a trabalenguas. Porque en su mano, y escúcheme bien, Dios tiene mano. No es algo tratando de simbólico para tratar de entender que es que vamos a ponerle una manito a Dios para ver si lo podemos entender, para hablar con Él. No, es que Dios tiene cuerpo. Y entonces dice que en su mano, qué grande es Dios, que en su sola mano puede sostener las profundidades de la tierra. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Yo en mi mano puedo sostener esta botella, y si camino puede que se me caiga la botella, porque mucho hago que camino, y si camino y masco chicle me caigo. Pero Dios en su mano puede sostener la tierra, la profundidad de la tierra. Y habla de otra cosa, pero ahí no voy a entrar porque serían otros 20 minutos, otro sermón. Y entonces usted va a Romanos 11:33, búsquelo. Y entonces el apóstol Pablo
después de haber discurrido acerca de todo el proyecto de la salvación de Dios, entonces él solamente puede decir: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, él se maravilló cuando pudo ver a ese Dios que se comunica, que hace oír su voz, que vino a la tierra a salvarnos. Y entonces lo único que él puede hacer es decir: ¡oh! Exclamación. No puedo comprenderlo a cabalidad. No puedo medirlo. Es demasiado grande para mi entender. ¡Oh! Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y entonces esto me conecta rápido y me recuerda a Juan 3:16. Cuando el evangelista, tratando de comprender el amor de Dios, de por qué Él vino a salvarnos, entonces dice: porque de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? No lo puedo medir. No hay manera de entenderlo, no hay manera de medirlo, no hay manera de comprenderlo. Por lo tanto, lo único que atino a decir es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que envió al Hijo, al unigénito, para que muriera, para que resucitara, y que todo aquel que cree en Él, que exhibe la fidelidad en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermoso! Y entonces luego usted va a Efesios, un texto que va hacia una comunidad madura, porque Efesios le habla a una iglesia que lleva años, que es madura, y le dice en el verso 17: para que habite Cristo por la fidelidad en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, el amor significa Cristo, seáis plenamente capaces de comprender. Ahora aquí vamos a empezar a comprender en el proceso. Comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué es el regalo de Dios? ¿Para qué es el regalo de oír su voz? Para que comencemos a comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento humano. Para que usted conozca de Dios y conozca a Dios en una experiencia personal. Para que usted, en lenguaje romántico, que a veces no me gusta mucho, se enamore de Dios. Y usted comprenda a ese Dios de alguna manera, entre en esa profundidad, usted se maraville, usted se extasíe de ese Dios, y entonces usted pueda comprender que usted tiene un propósito para vivir en esta tierra que va más allá de lo que el mundo le ofrece a usted. Porque la gente en el mundo no tiene propósito más allá de vivir lo mejor que pueda para ir a morir. Pero nosotros, nuestro propósito es que no importa todas las persecuciones y todo lo que nosotros por servirle al Señor, no importa todo lo que vilipenden de nosotros, al final nosotros tenemos esperanza de que un día vamos a ser resucitados y vamos a estar con aquel que se reveló y murió y resucitó por nosotros. Esa es la esperanza del cristiano. Si usted tiene esa esperanza, denle un aplauso al Señor. Esa es la esperanza. Por eso todo es pasajero, todo queda a un lado, porque usted va avanzando. Entonces, el Salmo comienza a proponer algo que es bien interesante, y es que está la profundidad de Dios que hay que conocer, pero también están las profundidades del ser humano. Y esa existencia humana está llena de realidades complejas, difíciles, profundas, tan profundas que usted, sin el Espíritu de Dios en usted mismo, usted nunca va a poder comprenderlas, porque usted necesita al Espíritu Santo que habita en usted para comprender su propia profundidad.
Entonces el Salmo 42, 7 dice: un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo en medio del sonido de cascadas. Está hablando de la profundidad humana, abismo, con todo lo que implica la complejidad de un ser humano, buscando respuestas a sus crisis y a sus interrogantes, y está llamando a Dios en un grito desesperado. El Salmo 47, 42. Y el Salmo 130, verso 1, comienza diciendo: de lo profundo, Señor, a ti clamo. De lo profundo. O sea que no es una adoración superficial, es desde la profundidad, de lo profundo. Sé que el salmista vive una realidad de tristeza, de depresión, de culpa, de persecución, y se siente que está como en un hoyo enterrado y necesita que Dios venga a rescatarlo de ese hoyo profundo y lo saque de ese hoyo. Y entonces dice: de lo profundo, allá del lodo cenagoso, del hueco en el que estoy, porque estoy tocando fondo en mi necesidad, en mi crisis, estoy tocando fondo. Desde ese fondo yo ahora clamo a ti para que me ayudes. Y entonces usted va al Salmo 51, 10 y mire lo que dice: no eres tú, hablándole el profeta a Dios, hablándole el pueblo a Dios, no eres tú el que secó el mar del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Está hablando de cuando Dios abrió el mar Rojo para que ellos pudieran pasar. O sea que el salmista está diciendo: Dios hizo caminable lo que no era transitable. Dios hizo caminable lo que tú no podías caminar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado sumidos en el hoyo más profundo de la desesperación sin poder salir de ese lugar, sintiéndonos que nos estamos ahogando y que no hay manera de salir de ahí? Pero viene Dios y nos saca de esa profundidad y pone un camino y despeja lo que tenga que despejar y hace que podamos caminar lo que pensábamos que nunca podríamos caminar. Eso lo hace Dios. Él pone una autopista de misericordia, abre una autopista de misericordia y hace transitable lo que usted y yo no podíamos transitar. Entonces, ¿cómo vivir en estas profundidades inalcanzables que nos rebasan, que nos superan, que nos atemorizan, que nos neutralizan? El Salmo 95 lo dice en 3 aspectos. Y vamos entonces ahora de nuevo al Salmo 95 para explicar los 3 aspectos. Celebramos a Dios en adoración porque en su mano están las profundidades. Porque la vida con sus situaciones solo puede interpretarse en adoración. No hay otra manera de interpretarse. La única salida a la crisis del ser humano, cualesquiera que sea, no es quitarse la vida. No es pidiéndole opinión a 10 amigos. No. Es viniendo en adoración a presentarse delante del Creador. Por eso hay una invitación y dice: venid, vengan. ¿Cómo es que Dios quiere ser adorado? Lea conmigo ahí, mírelo. Dice: venid, aclamemos alegremente a Adonai. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Adonai es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Le pongo entre paréntesis que no existen. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca.
Esa es la experiencia de adoración que usted y yo tenemos que vivir cada vez que venimos acá. Es una adoración de regocijo, porque a un Dios tan rebosante y maravilloso toca festejarlo cantando y cantándole bien. Porque si usted antes serenateaba a la persona que le gustaba y usted se iba de parranda y se cantaba todas las canciones y la gente se reía y usted hacía el ridículo y no le importaba, ¿cuánto más ahora? Usted no debe venir en una verdadera actitud para cantar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Se festeja cantándole bien. Hay que ponerse poético con Dios. Hay que expresarle nuestro amor. Hay que abrir la boca para cantarle y que la gente oiga que yo le estoy cantando a Dios, porque en sus manos están las profundidades de la tierra. Así que es una adoración que te deja perplejo, te deja maravillado, atónito, perplejo, porque mientras lo alabas, estás reconociendo que ese Dios es demasiado maravilloso, que en su mano sostiene el universo, que si Dios hubiera querido desde el principio, destruye el universo y se hace otro, ¿o no? Pero Él decidió no destruirlo y hacerse otro, sino recuperar lo que se había dañado por culpa del innombrable. Y tiene un propósito. Entonces, miren lo que dice el verso 6. El segundo venid. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Adonai nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. O sea que es una adoración buena, ¿verdad? Reverente, porque no cabe nada más que reconocer la grandeza de ese Dios. Y en ese reconocimiento usted viene y se postra delante de Él. O sea, usted se cae delante de Él. Y entonces hay una cuestión que a mí siempre me deja pensando. Y es cómo nos caemos. ¿Cómo nos caemos? Pues resulta que en la Biblia todas las experiencias de la gente que vino a reconocer la grandeza de Dios, ellos venían y conscientemente caían de frente, postrados, reconociendo la grandeza de Dios. Pero ahora hay una moda, desde hace un tiempo bastante largo ya. Y ahora la moda es que todo el mundo quiere caerse para atrás. Y no voy a criticar eso, porque sé que hay experiencias genuinas, que es lo que se llama el descanso del espíritu, en el que Dios viene y Dios toca a la persona y la persona se va para atrás y no le pasa nada. De hecho, siente que no cayó duro en el piso, que cayó en el descanso del espíritu. Qué bueno, eso está bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se ha vuelto un show, que se ha vuelto una moda, que se ha vuelto un espectáculo. Entonces, ahora toca discernir. ¿Esto realmente es de Dios? ¿O esto ya es un show? ¿O esto ya la gente está sugestionada para que se caiga para atrás? Y uno comienza a mirar y analizar, porque en la Biblia se caían para el frente. Pero ahora yo le llamo a eso la espiritualidad plop, la de Condorito. No sé cuántos leían a Condorito. Plop. Plop. Y entonces, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que la gente viene al altar muchas veces buscando que Dios le hable, buscando que Dios le resuelva, buscando que Dios lo añoñe, que Dios lo consienta, que Dios le ayude.
Y en esa necesidad válida, entonces viene y la expectativa es que Dios te habla y te caes para atrás. Pero la adoración en la Biblia no es que yo vengo para que Él me consienta, para que Él me resuelva, para que Él me responda. La adoración en la Biblia es que yo vengo a reconocerlo a Él, que yo vengo a decirle que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es poderoso, que Él es majestuoso, que Él es incontenible, que Él es infinito, que Él es inmenso, que Él tiene un plan y un propósito. Y que después de que yo le reconozco toda su grandeza, yo quedo abandonado en sus manos y en su providencia, para que Él haga conmigo como Él quiera, le hace como le dé la gana hacer conmigo. Así que primero tengo que venir y postrarme. Si después de postrarme, si después de reconocerlo, si después de aclamarlo, yo me pongo de pie y en una de esas el Espíritu me lleva al descanso y me caigo hacia atrás, está bien, está perfecto, pero no podemos obviar el primer paso para ir al segundo. Tenemos primero que venir y humillarnos consciente y deliberadamente y voluntariamente delante de Él. Ese es el segundo venid. Vengan y póstrense, arrodíllense delante de Él, reconozcan quién es Dios. En esa experiencia de adoración, denle la gloria a Dios. No vengan pensando en sus necesidades primero. No vengan pensando en su crisis y en cómo Dios le va a resolver. Primero venga a darle la gloria a Dios. Y entonces después Dios verá qué hace con la crisis y con la necesidad que tú tienes y que has puesto delante de sus ojos. Entonces hay que cambiar la figurita. Hay que avanzar hacia algo diferente. Hay que avanzar. Porque, ¿qué pasa si cantamos sin el corazón? Pues es un baile. Cantar sin el corazón es un baile. Es una experiencia carnal. Y muchas iglesias a veces andan en experiencias carnales. Porque a mí me han mandado videos donde yo veo por YouTube, digo, eso están en la carne. Eso no es el Espíritu de Dios. Experiencias carnales, imitando al mundo. Eso es lo primero. Pero ¿qué pasa si nos caemos sin humillación? Es un espectáculo. Y por eso yo le llamo a eso la espiritualidad plop. Porque es caerse sin humillación. Pero cuando yo vengo y me humillo primero, de todo corazón, lo que pase después de eso, todo es válido. Porque es controlado por el Espíritu Santo. Porque estamos metidos en el orden de Dios. Entonces ahora vaya al verso 7, parte C. Pues ustedes saben que yo voy diseccionando cada verso. Entonces el 7C, que parece que fuera el 8, pero es la última parte del 7. Entonces mire cómo dice: oh día, oh Mesías, cuando oigan su voz, no endurecerán sus corazones. Así que está hablando de una respuesta categórica. A Dios se adora oyéndolo y haciéndole caso. Porque solamente su voz, cuando lo oímos y le hacemos caso, solamente su voz nos lleva al rescate. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en Egipto y duraron
215 años allí y clamaban a Dios. Y decían: Señor, acuérdate de lo que tú le dijiste a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Sácanos de esta esclavitud. Llévanos al cumplimiento de las promesas que nos hiciste a través de los patriarcas. Y entonces dice la palabra que Dios los vio, que Dios los escuchó, que Dios bajó, que Dios habló con Moisés y lo envió como libertador para rescatarlos, y los sacó con mano poderosa, porque ellos no podían hacer absolutamente nada por sus propias fuerzas y sus propios medios, pero Dios los rescató con mano poderosa. Y hoy yo pregunto: ¿a cuánto les gustaría ser rescatados así de manera poderosa por la mano de Dios? ¿A cuántos? De verdad, que usted sabe que Dios fue el que metió mano ahí, y usted sabe que cuando Dios metió mano, tus enemigos quedan en vergüenza. ¿Sí o no? Porque dicen: ¿cómo es posible? No entendemos. ¿Qué pasaba con Sansón? Pero ¿cómo es posible si es un hombre cualquiera? Decían ellos. Estatura normal, cuerpo normal, todo normal, come como todos normal. ¿Y cómo es posible que tenga la fuerza de 200 hombres? ¿Cómo es esto posible? Porque Dios venía y lo tomaba en experiencia de rescate a favor del pueblo que necesitaba rescate de parte de Dios. Así que Dios venía y rescataba. Pero entonces, cuando Dios rescata, ahí no termina la experiencia de esas profundidades de Dios. Mira lo que dice el verso 11, rapidito. Por tanto, juré en mi repudio que no entrarían en mi reposo, en mi descanso. Así que el final no es el rescate. Perdone si le dañé la emoción que tenía. El final no es el rescate. El rescate es el medio que Dios usa para llevarnos al reposo. El rescate es el medio que Dios usa para que experimentemos el descanso de Dios. Así que la experiencia nuestra no termina en el rescate, porque a cada invitación en el Salmo Dios le ha puesto un porqué. Vengan a cantar porque Él es nuestra roca y Él es grande. Vengan a adorar porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo y somos sus ovejas. Pero en la última invitación que está implícita: vengan porque su voz nos conduce a su reposo. ¿Cómo comienza el Salmo? Rápido, hagan el ejercicio. ¿Cómo comienza? Pare ahí. ¿Cómo comienza? Venid. ¿Cómo termina? La última palabra del Salmo. Ah, bueno. ¿Cómo comienza? Venid. ¿Cómo termina? Vengan al reposo. Así que la invitación es a que conozcamos algo muy profundo. Una experiencia que cambia la totalidad de la vida, que se llama el reposo de Dios, la menujá de Dios, el descanso de Dios, que va mucho más allá del rescate, porque todavía es posible ser rescatados y no conocer el reposo de Dios. Yo conozco mucha gente que en medio de grandes crisis Dios los rescató, pero no han experimentado el reposo que Dios da. Se quedaron solamente en la experiencia del rescate. Se quedaron buscando solamente a Dios por los panes y los peces, pero no han experimentado al Dios verdadero que produce el descanso. Fueron rescatados, maravilloso, pero se quedaron a mitad de camino. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra y pasó por la experiencia en donde Satanás vino a atacarlo, entonces el innombrable le dijo:
Mira, vente, súbete al pináculo del templo. Súbete allá. Y cuando todo el mundo esté mirando, que allá arriba tú estás montado, lánzate. Lánzate. Y ora. Y los ángeles del cielo van a venir en tu rescate antes de que tú te estrelles contra el piso. Y cuando los ángeles vengan a tu rescate, todo mundo va a quedar sorprendido y maravillado, y todos van a aplaudir, y serás famoso y popular porque fuiste rescatado por el cielo. Jesucristo le dijo, es que la finalidad no es el rescate, la finalidad es el descanso. Por eso al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando tú solamente adoras y sirves al Señor con todo tu corazón y has dejado ya el rescate como una experiencia del pasado, comienzas a experimentar al Dios que te rescató. Comienzas a experimentar el reposo que produce Dios, todo lo que implica ser libre del pecado, ser libre de las luchas de la carne, de la concupiscencia, ser limpios de conciencia. Ser libres de esa lucha que todos tenemos por querer hacer las cosas a nuestra manera y con nuestras fuerzas. Ya no, ya descansamos en Dios, ya cambia todo. Ahora Dios es el que se encarga de, aún en medio de crisis profundas, hacernos experimentar su descanso, su amor, su confort, su consuelo, su presencia, su provisión, su cuidado. Entonces el descanso de Dios está disponible para todos. Y Dios quiere que su pueblo entre en ese descanso. Porque si no llegamos al reposo y al descanso de Dios, entonces estamos desperdiciando el rescate de Dios. ¿De qué sirve que Dios te rescate? Entonces, ¿cómo es mi reposo? ¿Cómo es mi descanso? En parte en este salmo tiene que ver con las profundidades. ¿Qué significa entonces, entre otras cosas, reposar? Es reposar de algunas profundidades de mi vida que son demoledoras, que me consumen. En las cuales a veces yo me siento que soy el títere, y que hay un titiritero que me anda manejando y me anda controlando. Es descansar de aquellas cosas que me sobrepasan porque pareciera que no tienen explicaciones humanamente hablando. Aquellas cosas que a veces me toman, me agarran, me sacuden, me estremecen, me hacen tocar fondo. Y yo siento que no puedo hacer nada, porque es una cuestión de la mente, es una cuestión de las emociones, son hábitos malos que me han consumido, son experiencias del pasado que no he logrado superar, que no han sido sanadas, etcétera. Entonces, fíjese que el pueblo estuvo 215 años en esclavitud y clamaron a Dios, y el pueblo en Jueces cada 40 años clamó a Dios y Dios le envió jueces que los libertaban, porque Dios nos saca de esas profundidades tenebrosas y nos lleva a otra profundidad que es la de Él. O sea, espera, que quizás no me entendiste. Nunca lo vas a poder controlar. La única diferencia es, o te quedas tú con ella y no puedes controlarla, o la entregas a Dios y dejas que Dios la controle. O eres esclavo de aquello que te ata, que te consume, que te hace llorar, que te hace gritar, que no lo comprendes, o eres esclavo de Jesucristo y dejas que Él se encargue de las cosas. Pero no hay más. Entonces mire lo que dice el Salmo 42:7 de nuevo. El salmista se pregunta,
Porque aquí el salmista dice, un abismo llama a otro abismo desde la profundidad de mi complejidad, de mis crisis. Estoy llamando a la profundidad de Dios, a aquello que representa todo lo que significa Dios en mi vida, en medio de esta experiencia donde quiero ser rescatado. Pero entonces el salmista se pregunta el porqué de su enfermedad. El porqué de su enfermedad. Porque en el Salmo 42 el salmista está enfermo. Tiene una situación de enfermedad en su cuerpo que es tan seria que ni siquiera puede ir al templo a adorar. O sea, ni siquiera puede ir al templo. Entonces él se pregunta el porqué de su enfermedad. No puede ir al templo a adorar. Entonces recibe una dosis de esperanza cuando dice, desde la profundidad de mi aflicción, yo llamo a la profundidad del amor de Dios en medio del sonido de cascadas fuertes, de todo aquello que se interpone para que yo no logre ser escuchado por Dios. Pero Dios me va a escuchar a pesar de las cascadas fuertes. Concluyo. Entonces, Dios es profundo y nos invita a conocer sus profundidades. O sea, en consecuencia, nos invita a vivir una vida profunda. Yo quiero parar aquí un momento. Tú no puedes vivir una vida superficial en Cristo. No hay manera. ¿Y sabe qué me sorprende a mí? Estaba viendo un video de unos españoles que estaban entrevistando a un español árabe que vive en España y él les estaba explicando el Islam, su religión. Y yo escuchaba y yo decía, wow, a pesar de que está en un error y no está adorando al Dios verdadero, ¿cómo vive su religión? Impresionante. No la vivía de manera superficial, la vivía con profundidad. Se sabía el Corán de memoria. ¿Sabe lo que es saberse el Corán de memoria? Se sabía el otro libro, el segundo, que lo citaba. Ahí lo citaba todo de memoria. Contaba su experiencia. Trataban de rebatirlo y él siempre tenía una respuesta. Y yo me quedaba sorprendido y lo decía con orgullo. Y yo decía, wow, si así fuéramos nosotros los hijos de Dios. O sea, viviéramos el cristianismo, nuestra relación con Cristo, con esa profundidad, con esa alegría, con esa devoción, con esa pasión, con ese conocimiento. Es increíble. Entonces no podemos vivir una vida superficial. Mira, muchos de nosotros venimos a la iglesia y ni siquiera traemos la Biblia. Y yo sé que muchos dicen, bueno, pastor, yo miro el celular y yo busco la Biblia. Sí, pero nunca será lo mismo. Nunca será lo mismo. Usted nunca los va a ver a ellos. Usted nunca va a ver a un judío en el judaísmo, ni a un musulmán en el islam, leyendo el libro sagrado en un celular, ni en un iPad. Ellos traen el libro, lo leen, lo marcan, lo estudian, pero nosotros nos conformamos con el celular. Increíble. Es increíble. Mire lo que dice Lucas 5:4. Estoy en la conclusión. Una conclusión un poquito larga. Cuando usted va a Lucas 5, los discípulos habían trabajado toda la noche. Dice que no habían pescado nada, pero por lo menos eran trabajadores. Dice que estaban lavando las redes, aunque no habían pescado nada. Y llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó, todo cambió. Y entonces le dijo a Pedro, boga mar adentro.
Señor, pero pues eso es lo que yo he estado haciendo. No he querido ser superficial, he ido a la profundidad. Eso le dijo, sí, pero ahora lo vas a hacer en mi nombre. Boga a la profundidad, éntrale. Entonces, Pedro vino con todas sus excusas, como muchos de nosotros, que siempre ponemos excusas. ¿Y sabe qué es lo que pasa con las excusas? A veces nuestras excusas lo que hacen es que cuando las damos, hacemos ver a Dios como alguien que no tiene nada que decir acerca de las cosas importantes de la vida. Yo he escuchado gente que dice, no, es el psicólogo. No, es el financiero, el CEO. A veces algunos dicen, no, es el pastor. Tampoco el pastor, es Dios. Pero a veces nosotros hacemos ver a Dios como un estúpido que no tiene nada que decir acerca de las cosas importantes de la vida. Muteamos a Dios. Al final las excusas se usan para callarle la boca a Dios, que es lo contrario de oír su voz. Entonces, a pesar de las excusas, Cristo provocó que Pedro fuera y tirara de nuevo la red, siguiendo las instrucciones de Dios, porque Dios siempre tiene algo relevante que decir sobre nuestras necesidades, esperanzas, crisis, sueños y expectativas. Siempre. A veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces no responde, lo que significa espera, quédate quieto, en neutro, que luego te diré. Entonces, cuando él lanza la red, dice que la red se rompía por la multitud de peces. Porque cuando tú avanzas a las profundidades de Dios, Dios siempre va a tener algo para mostrarte. Siempre. Así que en tu crisis, al primero que tienes que acudir es a Dios, no al pastor, no al psicólogo, no al financiero, no al abogado, no al economista, no al contratista, a Dios. Y vas y lo buscas, y te arrodillas, y te humillas delante de Él, y reconoces su grandeza. Y después de que lo has reconocido, entonces le dices, Señor, hazme oír tu voz, porque tu palabra dice, oh día, cuando oigan de verdad su voz, cuando de verdad la oigan, no endurecerán sus corazones. Estarán dispuestos a obedecer. Sus corazones serán circuncidados. Serán cambiados de corazones de piedra a corazones de carne para oír y obedecer al Señor. Entonces, ante semejante invitación, ante semejante oportunidad, nos deben dar ganas. Debemos anhelar la profundidad de Dios, sus riquezas, su sabiduría y su conocimiento, y deben darnos ganas de ser rescatados para salir de lo superficial y entrar a lo profundo que es su reposo. Termino con esto. Cuando vas a Hebreos 4, hay varios textos ahí, no te los puedo decir, son varios. Pero Hebreos 4 dice, todavía queda un reposo, un descanso para el pueblo de Dios. Y entonces dice, y ese reposo es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y cuando tú te has encontrado con Jesucristo, entonces has comprendido la profundidad de Dios. Entonces hay esperanza, porque Dios puede sacarnos de las necesidades y de las crisis más profundas que podamos experimentar.
enfermedades, problemas, persecuciones, situaciones emocionales, mentales, relacionales, etcétera. A donde ni la ciencia, ni la ley, ni la psiquiatría puede llegar, allí llega el Señor con su reposo, con su descanso, porque dice la palabra que en su mano Él tiene la profundidad del universo. A ese Dios es al que yo le sirvo, y a ese Dios es al que yo quiero que tú le sirvas. Y ese Dios hoy te está invitando a que vengas. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a tener un tiempo de oración. Y vamos a darle gracias al Señor. Mira, estamos bien de tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cierra sus ojos. Y yo quiero que cantemos la segunda canción que cantaron hoy de Marcos Brunet. Esa, yo en ti, tú en mí. Este es el pacto. Qué hermosa canción. Cada uno ahí, ore a Dios. Y voy a hacer 3 invitaciones, porque son las invitaciones del Salmo, 3. Hoy estamos celebrando el rescate de Dios, porque de una u otra forma hemos sido rescatados de algo. Cuando a mí Dios me llamó, siendo yo joven, ahí Dios ya me rescató del mundo en el que yo me hubiera podido perder. Quizás hoy en día yo estaría muerto, quizás estaría con alguna enfermedad incurable, no sé qué hubiera sido de mí, pero en aquel llamado que Dios me hizo, Él me rescató. Y en el proceso me ha hecho experimentar su reposo. ¿Duele? Sí, duele, porque significa morir. Por eso Pablito dijo: cada día muero. Para experimentar el reposo de Dios, cada día tienes que morir a algo o a alguien para ir más profundo, para conocer más a Dios, para experimentar más a Dios, para llorar en su presencia, para desahogarte en sus brazos. Así que vamos a cantar la canción como en el Salmo. Ellos fueron llamados a cantar. Voy a pedir a todos que se pongan de pie y canten conmigo, con el grupo. Comiencen a cantar a Dios. Es por ti que yo suspiro. Y recuerde, si va a cantar, cántele bien. Abra su boca y cántele bien. Más allá del velo, yo voy a decirle que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. ¿Quién se atreve a levantar sus manos para Dios? Atrae Mi corazón. Con libertad, cántele con libertad. Levante sus manos, abra su boca y cántele con el corazón. Eso es. No somos estatuas, somos adoradores. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Oh, atráelo. Atrae mi corazón. Que yo pueda ir. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti.
Ese es el pacto. Y tú en mí, Jesús. Este es Yo el en ti, pacto toda mi profundidad que dentro de tu hiciste. profundidad. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Suavecito. Segunda invitación. ¿Cuántos se van a arrodillar? No tiene que pasar al frente hoy. Si quiere bien, si no, desde su silla ahí. Toque piso ahora, el que pueda. Y el que esté malo de las rodillas, hágale que se va a sanar hoy. El que esté malo de la rodilla, hoy Dios lo va a sanar. Tocando piso. Con rodillas. Ahí. Esa es la segunda invitación. No es caerse para atrás. Esa viene después. Es caerse para el frente. Ahí donde está. Hable con papito Dios. Se me salió lo boricua que llevo en mí. Con papito Dios. Alaba. Hable con Dios. Yo también me voy a arrodillar. Hable con Dios. La experiencia más grande de adoración, como dice la canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Ahí arrodilladito. Dígale algo bonito a Dios. Dígale: Señor, gracias, porque no entiendo lo que me está pasando, pero está en tus manos. Señor, gracias por la enfermedad que me llegó, porque a través de ella te estoy conociendo más. Señor, gracias por la crisis económica, porque a través de ella estoy experimentando la provisión tuya. Señor, gracias por el jefe que me hace la vida imposible, porque a través de eso estoy aprendiendo a trabajar con mi carácter y mi paciencia. Señor, gracias por la nieve, porque cuando paleo la nieve quemo grasa. Es como si estuviera en el gym. Ya ni tengo que ir al gym, paleando nieve. Y luego voy para la iglesia a adorarte. Señor, gracias. No se queje, dele gracias por todo. Señor, gracias por el carrito que tengo. No tiene power steering, es power mollero, pero estoy desarrollando músculos para andar en ese carrito. Gracias. Vendrá el día en que me darás uno que sea power steering y ya no será del 2000, será del 2026. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres amoroso, bondadoso, maravilloso, inigualable, infinito, inmenso, poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres mi salvador, mi sustentador. En tus manos están mis tiempos y mi vida está segura y escondida en ti. Tú tienes control de mi presente y de mi futuro. Tú sabes lo que va a pasar con mi vida. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Gracias, Señor, porque me voy a jubilar y tienes control de mí. Tú sabes lo que va a pasar después de mi jubilación. Voy a tener algo que hacer. Algo que hacer. No me voy a quedar sin trabajo. Voy a hacer algo. Voy a estar activo. Algo voy a hacer para tu gloria y para tu honra.
porque he decidido venir, como en Romanos 12:1, he decidido venir y presentarme como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios a través de un culto racional, lógico, con entendimiento. Por eso vengo cantando, por eso vengo arrodillado, por eso vengo reconociendo tu grandeza. Ese es el verdadero culto racional. Por eso no me conformo a este sistema, no tomo la forma de este mundo, sino que voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y voy siendo transformado por tu espíritu en mi mentalidad. Estoy sufriendo una metamorfosis en mi mente para poder comprender la anchura, la profundidad, la altura de tu amor, de tu riqueza, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Gracias, Señor. Tercera invitación, última invitación. El Señor dice: vengan y experimenten mi reposo. No nos quedemos solamente con el rescate. Experimenta el reposo de Dios. Y aquí voy a hacer un llamado muy especial. Si alguien quiere venir al frente, aquí, porque está en una gran necesidad espiritual, necesita urgentemente entrar en el reposo que produce Dios. Necesita descansar de las obras infructuosas de la carne, que no significa que sean pecaminosas necesariamente. Estoy hablando de que a veces luchamos con nuestras fuerzas y no lo logramos, y necesitamos que Dios entre y actúe y haga algo, y yo pueda comenzar a experimentar a Dios en una dimensión que yo no conocía. Habrá alguien que está experimentando, que está luchando con algo, con alguien, contra una situación, y dice: yo necesito que Dios me ayude, porque ya con mis fuerzas se me acabaron las fuerzas. Se me acabaron las fuerzas. Véngase. Y terminamos aquí orando al Señor y decirle: Señor, gracias. Convierte esta experiencia de rescate en una de reposo. Gloria a Dios. Dios bendiga a Cecilia que viene aquí. Alguien más que está luchando con algo. Dice: Señor, necesito que tú metas mano. Tú metes mano. Si tú no metes mano, no way, no hay camino. Venga y oramos acá. Hay una unción especial. Hoy puede ser el día de la respuesta. Hoy puede ser el día de la respuesta. Hoy puede ser el día del quebrantamiento, del rompimiento. Hoy puede ser el día en que Dios por fin hace caminable lo que no era caminable, para que entres en ese reposo. Padre, en esta hora te damos gracias. Hermanas, ayúdenme a orar. Pongan la mano en ellas y solamente declaren y digan: entras en el reposo de tu Dios. Entra en el reposo de Dios. Echa toda vuestra ansiedad, dice la palabra. Toma toda vuestra ansiedad, tus luchas, entrégalas, déjalas en Dios, en Cristo, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Para experimentar el verdadero descanso, tú necesitas entregarle las luchas a Dios. Ya no luches más tú. No luches más tú, porque de tanto luchar se te van a acabar las fuerzas y vas a hacer el ridículo. Vas a hacer lo que le llaman en mi país, vas a hacer un papelón. Entrégale a Dios. A veces cuando uno no le entrega a Dios las cargas, puede ser un signo de orgullo, de autosuficiencia. Lo más hermoso que puede hacer un ser humano es humillarse delante de Dios, quebrarse, romperse
en 1000 pedazos, llorar, gemir, gritar, vaciarse, para luego poderse llenar de Dios. Y nunca te vas a llenar de Dios si no te vacías primero de ti mismo. Tienes que dejar un espacio en ti para que Dios lo llene. Así que no luchen más. Entrégale a Dios tus cargas. Reconoce que tú lo necesitas. No seas orgulloso. Dile: Señor, realmente te necesito. No te conformes solamente con que Dios te resolvió el problemita, con que Dios te resolvió la semana. No. Busca el descanso de Dios. Ven a experimentar su reposo. Disfruta de la presencia de Dios aún en tiempos de adversidad. Padre, ahora oramos, Señor. Oramos por salud, Señor. Extienda su mano hacia acá y ore por él. Él es Carlos. Ore por salud para Carlos. Todos ahí. Los voy a poner a orar a ustedes. Oren ahora por salud para Carlos. Abra su boca y ore. Señor, bendice a Carlos. Sana a Carlos. Mira su corazón. Mira su cabeza. Mira, Señor, todo su ser por dentro, todo su cuerpo. Sánalo ahora, Señor. Dale muchos años de vida y de salud para que él experimente el descanso de Dios. Ya lo rescataste. Ahora que experimente tu descanso. Gloria a Dios. Extiendan su mano, que digan: Señor, gracias por Cecilia. Dígale: gracias por Cecilia. Dígale allá todo: gracias por Cecilia. Porque ella pasa al frente sin ningún tipo de vergüenza. Porque ella reconoce que necesita de Dios. Que Dios transforme, sane sus emociones, su vida completa, para ser una mejor esposa, una mejor madre, una mejor ciudadana, una mejor servidora. Dígale: gracias, Señor, por la vida de ella. Gloria al Señor. Los que están allá digan: Señor, gracias por Adriana. Ahora, todos, gracias por Adriana. Dígale a Dios: gracias por Adriana. No es lo mismo cuando ora uno que cuando oran 100. Gracias por Adriana, Señor. Trajiste a Adriana aquí con propósito. Y aunque esta mujer no entiende todavía todo el propósito, porque todavía siente que las cosas no han caído en tiempo, que todavía falta ajustarse un poco más, pero Dios está en control. Y Dios mira el corazón de ella y de su familia. Dios pesa los corazones. Dios siempre mira el por qué y el para qué. El por qué significa la intención de tu corazón. Y el para qué significa el propósito por el cual lo haces. Y hoy Dios está pesando en balanza el corazón de Adriana y de su familia. Dios está pesando en balanza sus intenciones. Y cuando Dios pesa en balanza las intenciones nuestras, escúcheme bien, siempre van a salir imperfectas, pero lo que hace falta, Cristo lo pone. Cristo lo pone. Hoy Cristo pone lo que hace falta, Adriana. Hoy Cristo pone lo que hace falta. Tiene que haber vindicación de la justicia de Dios. Él pone lo que hace falta. Gloria a Dios. Reciba esa palabra. Él pone lo que hace falta. Descansa en Dios. Cada uno ahí, dígale: Señor, gracias. Ahí en su oración: gracias por tu rescate. Ahora te pido que yo aproveche el rescate para que yo disfrute tu reposo, para que yo disfrute a Cristo, para que yo disfrute una relación con Cristo. Que mi vida cristiana no sea como una montaña rusa de subidas y bajadas violentas, subidones y bajadones,
sino que sea una vida estable y que va en crecimiento, porque Dios la tiene en control. Nosotros no somos esquizofrénicos espirituales, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora podemos conocer los pensamientos y los propósitos de Dios, y por lo tanto siempre vamos a ir creciendo en su gracia y de manera organizada. Dios siempre va a controlar nuestros tiempos, nuestros propósitos, nuestras metas, y nos va a ir llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Escúchame bien para terminar. Cuando hoy salgas de acá, ninguno de ustedes puede mañana tener un bajón espiritual, como cuando un drogadicto tiene un subidón y luego un bajado. No, así no funciona esto. Mañana usted no va a tener un bajón espiritual, como si Dios no hubiera hecho nada hoy aquí con usted. Usted mañana va a partir de esta experiencia de hoy a crecer un poco más, porque cada día es un peldaño, un paso que te va llevando hacia arriba hasta que llegas al cielo. ¿Cuántos me entendieron eso? Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Pueden sentarse, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor. Nos vamos a ir ya. Y a los hermanos que les envié un texto, que se quedaran conmigo después del servicio 10 minutitos, les pido que vengan aquí al frente a las primeras filas para tener una reunión cortita, donde vamos a hablar de los estudios bíblicos de los viernes. Vamos a orar para salir. Póngase de pie. Padre, en esta hora, Señor, nos vamos de aquí felices, contentos, con mayor crecimiento, con una experiencia mayor, con un conocimiento de Dios mayor. Llévanos, Señor, a donde quiera que vayamos, que disfrutemos, Señor, de tu paz, de tu amor, y que, Señor, esta sea una semana bendecida, prosperada en toda la cosa que hagamos. Regrésanos, Señor, para nuestras actividades del fin de semana, Señor, que la iglesia, Señor, pueda, Señor, impregnarse toda de ese deseo de servirte, Señor, no solamente viniendo los domingos, también los viernes, Señor, donde tenemos servicios especiales y variados para el crecimiento continuo de cada persona. Todo esto lo decimos, aleluya, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo del Señor decimos amén. Dios bendiga, amada iglesia. Váyase en paz, váyase contento.